Gracias, ¿verdad que sí, hermanos? Puedo ponerse pie, hermanos, y abra su Biblia Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 2, por favor, sí. Juan, capítulo 2, por favor. Quiero llamar su atención a versículos 11 y 12. Juan 2, 11 y 12. Dice la palabra de Dios: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto decidieron a Capernaum. Él y su madre, sus hermanos y sus discípulos estuvieron allí no muchos días. Quiero, hermanos, hablar en este día sobre el primer milagro que Jesús hizo en Caná de Galilea. Como les he estado enseñando, hermanos, estamos en estos días viendo Cristo y los evangelios. Vamos a trazar la vida de Jesús cronológicamente y vamos a estar aprendiendo de su vida, aprendiendo de sus enseñanzas, porque mi anhelo es que conozcamos a Jesús como nunca lo hemos conocido, hermanos. Y vamos a ver hoy en día el primer milagro de Cristo en Caná de Galilea. Padre, te doy gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Gracias porque tú nos has dado tu palabra para conocerte. Señor, toma control de mis palabras, de mis pensamientos. Te lo pido de todo corazón. Pido que el Espíritu Santo tome el control. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Mire Lucas 4. Lucas 4. La semana pasada estudiamos sobre la tentación. Y si usted no estuvo aquí, le invito a que usted busque el mensaje sobre la tentación. Vimos y aprendimos cómo nosotros, como Jesús, podemos, hermanos, igualmente resistir la tentación. Pero estoy viendo, hermanos, quiero que usted vea que vamos a seguir la vida de Jesús cronológicamente. Mira conmigo Lucas capítulo 4, versículo 14. Lucas 4, 14. Dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿A dónde? Entonces, si usted ve Lucas 4, 1 al 13, vemos la tentación. Vimos que, hermanos, la tentación fue Jesús siendo preparado, ¿verdad? Por su Padre para enfrentar retos más grandes, para hacer cosas grandes por Dios. Permitió que Jesús fuera tentado. Jesús, después de la tentación, dice el versículo 14 de Lucas 4, que Jesús, de allí, después de su tentación, Jesús fue, ¿a dónde? A Galilea. Regresemos a Juan 1, Juan 1, por favor. Pero antes de salir a Galilea, hermanos, Jesús escogió a algunos de sus discípulos. Si quiere ver conmigo allí, hermanos, Juan 1:35, sígueme por favor, Juan 1:35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Jesús ya había sido bautizado por Juan el Bautista. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y viéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vinieron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él en aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido ¿a quién? Halló primero a su hermano Simón, le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirando Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir ¿qué? Entonces Jesús, hermanos, antes, fíjese bien, de salir a Galilea, él escogió a algunos de sus discípulos. Mira capítulo 1, versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, halló a Felipe y le dijo: sígueme. Luego Felipe, hermanos, encontró a su hermano Natanael y lo trajo a Jesús. Entonces vemos aquí, hermanos, mire, nomás de decir, hermanos, todos debemos ser como Natanael. Mira lo que dice ahí, hermanos, versículo 45. Felipe halló ¿a quién? Y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Felipe fue
por su hermano Natanael y lo trajo a Jesús. Todo cristiano debe de estar trayendo gente a Jesús. Y luego, hermanos, fíjese bien, Jesús entonces se va a Galilea. Galilea está al norte de Israel, hermanos. Nazaret de Galilea fue donde Jesús fue creado. Jesús fue a Nazaret. Y de ahí, hermano, mire conmigo ahora capítulo 2, versículo 1. Quiero que veamos ahora el milagro que Jesús realizó en Caná de Galilea. Dice ahí el versículo 1 de capítulo 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Caná, hermanos, yo he estado ahí en Caná cuando fuimos a Israel. Y Nazaret y Caná están juntos. De hecho, hermanos, era un pueblito pequeño. En ese tiempo Caná tenía unas 200, 300 personas. Nazaret igualmente un pueblo pequeño de como 400 a 500 personas. Ahí es donde Jesús creció. Entonces Jesús, su madre, sus discípulos fueron invitados a una boda. Versículo 3, síganme, hermanos. ¿Están conmigo, hermanos? Dice la Biblia, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y luego Jesús, hermanos, pidió que tomaran tinajas llenas de agua. Y Jesús en este día cambió agua a vino. Los que son borrachos les encanta este milagro. Jesús cambió agua a vino. Quiero nomás darles algunas observaciones en cuanto al vino y vamos a ver algunas cosas hermosas de este precioso milagro y el propósito de este milagro. Pero mire, quiero conmigo el libro de Habacuc. Jesús en este milagro, en esta boda en Caná, Él cambió agua a vino. En la boda se acabó el vino. Jesús dijo, disculpe, la madre de Jesús fue con Él. Jesús, ya no hay vino. Y Jesús, hermanos, vamos a ver más detalles ahorita, pero Jesús después, hermanos, pidió que esas tinajas las llenaran de agua y cambió esa agua en vino. Pero quiero que veamos el libro de Habacuc, capítulo 2, más algunos pasajes, hermanos, que quiero que vean ustedes. Si abre a Malaquías, unos libros antes de Malaquías, va a encontrar el libro de Habacuc, del cual yo, ahora sí, Habacuc, capítulo 2. Si abre Malaquías, antes de Malaquías, Zacarías, Sofonías, está Habacuc, ¿ok? Antes de Sofonías, Habacuc. Tengo yo, hermanos, quiero que escuche la creencia firme que el vino que Jesús, ahí el milagro que Jesús hizo en cambiar agua a vino, ese vino no era vino intoxicante. Sería inconstante con muchas enseñanzas de la palabra de Dios. Pero uno de ellos, mire Habacuc 2. ¿Está conmigo, hermanos? Ay, maldito, ay de aquel que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar qué, su desnudez. Habacuc 2:15. Aquí hay una maldición a aquellos que emborrachan a otros dándoles de beber hiel, dándoles de beber bebida alcohólica. Mire, Habacuc 2:15. Mire conmigo Proverbios 20. La Biblia habla mucho del vino, hermano. Estaba viendo versículos el día de ayer de vino. Y créeme, hermanos, que sé que hay muchas personas que dicen, pastor, me han dicho, pastor, no tiene nada de malo tomar una, porque una no es una. Pero bueno, con que no me emborrache. Y no voy a argumentar contigo en este momento, ni decir algo atacando. Pero yo quiero decirte algo, que si tú estudias lo que dice la Biblia acerca de vino o bebidas alcohólicas, siempre vas a encontrar incesto, vas a encontrar muerte, vas a encontrar maldición, vas a encontrar vidas destruidas por el alcohol. Mire Proverbios 21, el vino es ¿qué? ¿Están conmigo, hermanos?
¿Tienen sus Biblias? Proverbios 20, versículo 1. El vino es escarnecedor. O sea, hermanos, yo no puedo concebir que Jesucristo dio ese día vino para que gente se intoxicara. No lo puedo yo en mi mente aceptar, porque la Biblia habla muchas cosas negativas de vino. El vino es escarnecedor, la sidra, la bodora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Mire Proverbios 23, hermanos, y puedo llevarte a docenas y docenas. Puedo llevarte cuando Noé se intoxicó y cómo vino maldición a su familia. Puedo llevarte como Lot se intoxicó, como sus hijas dieron a luz en una relación incestuosa a dos hijos que fueron naciones paganas. El vino siempre destruye vidas, hermano. Dice la Biblia, Proverbios 23, versículo 29, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo morotado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino. Hermanos queridos, pastor, dices tú, y el vino que Jesús, ahí les dio para que bebieran, yo creo que era vino, como se le llamaba a ese jugo recién exprimido de la uva que no intoxica. Y todo jugo tiene, hermanos, un porcentaje pequeño de alcohol, pero no te puede intoxicar. ¿Están conmigo, hermanos? No te puede intoxicar. El vino se le llamaba vino y recién exprimido de la uva no intoxica. Fíjese bien algo. Mire conmigo Números 28. Algo que ayer estaba viendo, Números 28. Nomás quiero decirte, hermanos, que creo yo bíblicamente, hermanos, que el vino que Jesús ese día les dio a beber a la gente era como ese vino recién exprimido de uvas. Cuando fuimos a Jerusalén, no esta vez pasada, la última vez que fui con mi familia, y las otras veces que fui también, entramos allí al jardín donde está la tumba vacía junto a Gólgota, y allí es una agencia misionera de Inglaterra cristiana que está en control ahí de ese jardín, y te dan, cuando entras allí con un grupo, te dan una botella y copitas de madera con jugo de uva recién exprimido para que celebres la cena del Señor. Y es jugo de uva recién exprimido. Mire conmigo Números capítulo 28, fíjese versículo 7. Y si lees versículo 1, está hablando aquí, y hermanos, de el sacrificio diario que se hacía. Cada día se hacían 2 holocaustos, 2 sacrificios, mañana y tarde. Mire versículo 4, un cordero ofrecerás por la mañana, otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Todos los días se hacían sacrificio llamado holocausto. En otro que dice versículo 6, es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda a Jehová, y su libación, la cuarta parte de un hin con cada cordero. Derramarás libación ¿de qué? ¿De qué? Superior ante Jehová en el santuario. Hermanos, tomaban vino y igualmente lo derramaban con ese sacrificio, hermanos, que hacían. Y recuerda, hermanos, quiero que escuchen que en todos los sacrificios y en todas las fiestas de Israel no se permitía la levadura, porque la levadura representa pecado, e igual que la levadura, la fermentación es corrupción y representa pecado. Por eso, fíjese Mateo 26, ese vino, hermanos, no era vino fermentado, porque eso representa corrupción, igual que la levadura representa pecado. Mire conmigo Mateo 26. Jesucristo, hermanos, a la última noche, cuando fue entregado, Él celebró e instituyó lo que hoy celebramos, la cena del Señor. Y Jesús ese día con sus discípulos tomó vino, tomó jugo de la vid. Mire conmigo en Mateo 26, favor, versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos. Dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomando la copa,
habiendo dado gracia, les dio, diciendo: bebed de ellos todos, porque esto es mi sangre de nuevo pacto, que por mucho es derramada para expiación de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este ¿qué? Fruto de la vid. Ese fruto de la vid simbólico de la sangre de Cristo, como el pan. Y era, hermanos, la noche de la Pascua. El pan que comía era pan sin levadura, hermanos, como el pan simbólico del cuerpo de Cristo. El vino simbólico de la sangre de Cristo no pudo haber sido vino fermentado, porque su sangre no tenía corrupción. Pura, santa sangre de Jesús. Era jugo de la vid, era lo que le llamaban también vino. Entonces, hermanos, para simplemente aclarar, este vino, creo yo, no era vino que podía intoxicar. Ahora quiero que veamos lecciones de este precioso milagro. Juan 2. ¿Están conmigo, hermanos? Juan 2. Juan 2. María se acercó a Jesús. Versículo 3. Dice la Biblia: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Note que no le llamó mamá, le llamó mujer. No era una falta de respeto de ninguna manera. Pero fíjese qué interesante, le llamó mujer. Y lo dijo, fíjese: aún no ha venido mi hora. Primera observación, hermanos, de lección de este milagro. Note que Jesús, al comenzar su ministerio terrenal, porque fue el primer milagro después de haber sido bautizado, después de haber pasado por la tentación, Jesús se distanció de su madre María. Jesús se distanció de su madre María. Mire conmigo otro ejemplo, Lucas 11. Lucas 11. Lucas 11. Jesús se distanció de su madre María, le llamó mujer. ¿Está conmigo, hermanos? No le llamó mamá. Sígueme, por favor. Mire Lucas 11, por favor, versículo 26. Lucas 11, 26. Disculpe. Sí, bueno, versículo 27. Versículo 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Bienaventurado tu madre. ¿Verdad que sí, hermanos? Pero no todo que Jesús respondió. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. ¿Y qué? Jesús se distanció de su madre. Pastor, ¿por qué? No le faltó respeto. Aún en la cruz le dijo: Juan, aquí tu madre, madre, aquí tu hijo. Nunca se olvidó que era su madre. Pero ¿por qué se distanció de él? Porque quiero que escuche, María había cumplido con su propósito divino. ¿Y cuál fuese? Dar a luz al Mesías. Eso fue su propósito divino. Y mire conmigo Juan 2. Note aquí, hermanos, siempre me he preguntado por qué Jesús después dijo: aún no ha venido mi hora. O sea, se me hace algo como fuera de, nunca entendía yo por qué le dijo: mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha venido mi hora. ¿Qué hora? La hora, hermanos, hablando del día que Jesús iba a cumplir su propósito divino de ir a la cruz y morir por nuestros pecados. Mi hora no ha venido mi hora. Jesús dijo: mira, yo voy a cumplir mi propósito, y mujer, tu propósito ya se cumplió. Es exactamente lo que aquí Jesús está enseñando. Mire conmigo Lucas 1, por Lucas 1. ¿Está conmigo, hermanos? Lucas 1. Ella cumplió con su propósito, y Cristo dijo: mira, todavía no ha venido mi hora. No tiene que ver nada con milagro esa frase, hermanos.
Pero simplemente Jesús diciendo, mira María, tú ya cumpliste con tu propósito, yo voy a cumplir con el mío. ¿Está conmigo, hermanos? Es lo que esa frase significa. Mire conmigo Lucas 1, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que su salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor su Dios le dará el trono de David su padre. Ese fue el propósito de María. Pero Jesús dijo: mi hora no ha venido todavía. Mi propósito lo voy a cumplir. Ya cumpliste el tuyo. Ahora, Jesús entonces, quiero que escuche, aquí nos está enseñando, bueno, está diciendo a su mamá: ¿te recuerdas tú cuando Jesús tenía 12 años, hermano, y se quedó en Jerusalén y sus padres por 3 días lo buscaron? ¿Te recuerdas de eso? Jesús, cuando sus padres dijeron, oye, ¿dónde has estado? ¿Qué te ha pasado? Jesús dijo: ¿no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Ahora, Juan 2, favor, Juan 2. Si Jesús se distanció de su madre, sí. Ya cumpliste con tu propósito, ahora voy a cumplir con el mío. Pero ¿sabes qué, hermano? Mire, yo he leído algo de teología católica y bueno, uno de los pasajes que usa la teología católica de Mariología es este pasaje para enseñar que María intercede por nosotros. Allí dice la palabra de Dios, en el versículo 5, su madre dijo a los que ella vino, dice el versículo 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Luego Jesús le muestra a ella que su propósito había terminado, que él iba a cumplir con su propósito. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Entonces hay personas que usan teología católica de Mariología, que aquí María estaba intercediendo por otros, por su necesidad. Pero esa no es la enseñanza de esta parábola. Vamos a ver la enseñanza principal de esta parábola. Simplemente en el contexto, María, madre de Jesús, hermanos, eran conocidos. Como dije, Caná era un pueblo de 200, 300 personas. Nazaret era un pueblo de 400, 500 personas. Entonces María fue con Jesús: mira, Jesús, ¿qué puedes hacer? Falta vino, ya se acabó el vino. Pero este pasaje de ninguna manera está comprobando que María es intercesora, porque bíblicamente, hermanos, cuando hay una doctrina, siempre se constata con otras enseñanzas en la palabra de Dios. En ninguna parte de la palabra de Dios María nos es puesta como intercesora. Pero claramente, como dijo el apóstol Pablo, 1 Timoteo 2, versículo 5, ustedes conocen ese pasaje: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Verdad que sí, hermanos? 1 Juan 2, sí, hermanos, hay un intercesor entre Dios y los hombres. Su nombre es Jesús, porque Él es el único intercesor que acepta al Padre, porque es un intercesor sin pecado, un intercesor que pagó por nuestros pecados. Él acepta la obra de Jesús por nosotros, a nadie más. ¿Está conmigo, hermanos? 1 de Juan 2, 1, dice la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas escrito para que no pequéis. Según hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre,
a Jesucristo, el justo, nunca pecó. Versículo 2, y Él es la propiciación, o sea, Él fue nuestro sustituto por nuestros pecados, y no solamente por nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por eso Él es el único intercesor. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces esta parábola, disculpe, este milagro no comprueba que María es intercesora. Pero ¿cuál es la enseñanza principal de este milagro? Aprendemos que Jesús dijo: María, María, tu propósito ya se cumplió, ahora voy a cumplir con mi propósito. ¿Cuál es la enseñanza principal? Pastor, ¿fue proveerle vino a los de la boda? Bueno, Jesús tuvo compasión, como siempre lo solía hacer. Se compadecía de las necesidades de todos nosotros como las de ellos, pero no fue el propósito principal de este milagro. ¿Cuál fue el propósito principal de este milagro? Versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús. Aquí nos está diciendo por qué Jesús realizó este milagro. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. ¿Y qué diste? ¿Están conmigo, hermanos? ¿Están despiertos? Ahora, si trabajas en la conferencia te puedes dormir. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Dice aquí, y manifestó que su gloria como la del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Propósito fue que sus discípulos y la gente aquí involucrada en este milagro pudieran ver su gloria, pudieran saber: este no es nada más un profeta, no, Él es el Hijo de Dios, para que vean su gloria. Mire conmigo versículo 11. Y sus discípulos, que dice, creyeron en Él. Hermanos, propósito de este milagro, aunque sí fue de bendición imagínate, el novio y una novia estaban apenados, se le había acabado el vino, y Jesús les fue propicio, y Jesús les tuvo misericordia y les proveyó más vino, y vino muy sabroso, dice aquí el contexto. Pero no fue el propósito de esta señal. Fue para que vieran que Él era el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, que vieran su gloria, para que creyeran en Él. Por eso Jesús hizo este milagro, para que creyeran en Él. Mire conmigo Juan 20, y vemos que ese es el propósito del Evangelio de Juan, que el mundo crea que Él es el Hijo de Dios, que el mundo crea que Jesús era Dios. Propósito del libro de Juan. Mire Juan capítulo 20, allí, hermanos, en el versículo 30 y 31. Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito. ¿Para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Propósito de sus señales, propósito de su vida, para que gente conozcan que el que nació en Belén hace 2000 años es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Cristo, para que crean en Él como su Salvador y tengan vida eterna. Ahora vaya conmigo Juan otra vez a Juan 2, por favor. ¿Está conmigo, hermanos? Hay 3 clases de personas en el mundo y también en la iglesia. Note aquí la primera clase de personas, Juan 2:11 al final. Y sus discípulos, ¿qué dice? Creyeron en Él. Creyeron en Él sus discípulos. En primer lugar, hay personas que han creído en Jesús
que son sus discípulos, seguidores de Él. Mire Juan 12, por favor, Juan 12. Juan 12, versículo 37. Hay otro tipo de persona. Juan 12, 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales, o sea, Jesús hizo esa señal del milagro de allí en Caná y creyeron sus discípulos. Pero otro que dice Juan 12, 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, que dice, no creían en Él. Número 2, hay gente que ha sido expuesta a la obra de Jesucristo, ha sido expuesta a lo que Dios ha hecho por ellos, pero aún no han creído. No han creído. Sí. Pero note lo que dice Juan 12, 42. Entonces hay gente que ha creído en Jesucristo y son discípulos de Él. Hay gente igualmente que no creen en Él, aún expuestas a lo que Él ha hecho por ellos. Pero mire Juan 12, 37. Disculpe, no, Juan 12, 42. Fíjese, con todo eso, aún de los gobernantes, ¿qué dice? Muchos creyeron en Él, pero a causa de ¿quiénes? ¿Qué dice? No le confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. También hay un montón de gente, tristemente, y quizás están aquí sentadas. Sí, creen que Él es el Cristo, creen que Él es su Salvador, pero no quieren pagar el precio de ser sus seguidores. Sí, creen, sí, yo creo que Él es mi Salvador, pero no están dispuestos a vivir para Él. No están dispuestos a con sus vecinos compartir el Evangelio. No están dispuestos a ser fieles seguidores de Cristo porque quieren quedar bien con el mundo, quieren quedar bien con amistades, quieren quedar bien con vecinos y no se dejan conocer como hijos de Dios. Pero oh hermano, no seas esa clase de cristiano. Tú crees en Él, pero no quieres tú pagar el precio para ser su discípulo. Mire Hebreos 13, por favor, Hebreos 13. Hebreos 13 dice la palabra de Dios ahí, hermanos, en el versículo 12. Hebreos 13, 12 dice la palabra de Dios. Hebreos 13, 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, donde eran quemados, donde eran quemados los animales que habían sido sacrificados, y dice la Biblia, salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. Oh hermanos, quiero animarte que salgas de tu área de comodidad, salgas de tu área de nada más pensar en ti, y está dispuesto a llevar el nombre de Cristo, está dispuesto a identificarte con Él, está dispuesto aún a llevar su nombre, aunque sea para persecución, está dispuesto aún a identificarte, aunque su nombre para muchos representa deshonra, lleva su vituperio, lleva su deshonra. Él estuvo a dar su vida por ti, Él estuvo dispuesto a pagar el precio por ti, Él estuvo dispuesto a ser avergonzado por ti y por mí. Ahora, ¿qué haces tú por Él? ¿Qué haces tú por Él? Jesús en este primer milagro mostró que Él era el Hijo de Dios, mostró su gloria para que creyesen en Él sus discípulos.
quiero preguntarte, ¿estás convencido que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador? ¿Estás convencido que no hay otro nombre bajo el cielo que podamos ser salvos? ¿Estás convencido que Él es el verdadero Dios y la vida eterna? Entonces cree en Él, y si crees en Él, decide ser su discípulo. Decide seguirle, decide honrarle, decide amarle sobre todas las cosas. Decide pagar cualquier precio que en esta vida se nos demande por ser fiel a Cristo. Y hermanos, eso es la clase de discípulos que debemos ser todos. Pero quizá hay algunos de aquí que tú no te identificas con Él fuera de la iglesia. Para vergüenza tuyo, lo digo. Te debe de ser vergonzoso a ti no pararte por Jesús. Porque amas más del mundo de los hombres que agradar a tu Salvador. ¿Están conmigo, hermanos? Padre, te doy gracias por tu palabra. Usa la enseñanza, Señor, en nuestras vidas como tú plazcas, Señor. Que seamos creyentes que son fieles seguidores tuyos. Mi Dios, si aquí hay alguien que no ha creído en Jesús como su Salvador, que hoy en día sea el día de su salvación. Que hoy en día pueda reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Te lo pido, Señor. Que los que hemos creído en Jesús seamos fieles seguidores tuyos. Te lo pido en Cristo Jesús. Ojo cerrado,